Vivimos en un momento muy extraño, donde todo va muy deprisa. La atención apenas dura unos segundos y las pantallas invaden nuestra vida e incluso a veces no nos permitimos parar. Todo esto se termina llenando de etiquetas. Etiquetas que pueden marcar el futuro de ese niño. Hoy vamos a hablar de esos padres que no saben si están exagerando o están llegando tarde. Hoy vamos a hablar del TDAH infantil. Es importante estar siempre muy atento a las señales. Y para eso, tener las herramientas suficientes para poder atajarlo a tiempo y que ese niño se convierta en un adulto sin frustraciones. Espero que esto pueda llegar a mucha gente y sobre todo pueda ayudar a esos profesores que son los que están en primera línea educando a nuestros niños y tratando de hacerles unos adultos plenos y responsables. Comenzamos. Javier Sepúlveda, bienvenido, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, perfecto, estoy genial, la verdad. Voy a ser capaz de retenerte aquí una hora y media. Me vas a tener que aumentar el interés en esta conversación, pero estoy seguro de que sí. Estoy seguro de que va a ser una charla súper entretenida, interesante y aquí estoy para disfrutar un ratito. Profesor de primaria con diagnóstico de TDAH. Eso es, sí. Soy profe de primaria. ¿Cómo es vivir con TDAH? Pues te diría que es complicado, que no es nada fácil porque al final necesitamos una estimulación constante, nuestra cabeza va a 1000 y en ocasiones uno tiene que hacer el esfuerzo de decir, ojo, tranquilo que esto no es sano y tenemos que parar, pero no es sencillo. ¿Cómo explicamos al público qué es el TDAH en una breve explicación? Bueno, pues el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo. Las personas que tenemos TDAH, entre otras muchísimas dificultades, necesitamos una estimulación constante en nuestro cerebro, buscamos dosis de dopamina brutales y además de eso también tenemos dificultades a la hora de organizar, gestionar y en definitiva de controlar un poquito nuestra vida en general. No tenemos esta facilidad de control de emociones, de situaciones, de planificación. En fin, ahí hay una dificultad que nos pasa factura y que tenemos que trabajar. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo has aprendido tú a trabajarlo? Porque ¿cuándo te diagnostican TDAH? Pues a mí me diagnostican ya siendo adulto. Es cierto que bueno, a raíz de problemas emocionales, empecé a ir a terapia y acabamos con esta sospecha. Es cierto que yo ya tenía esta sospecha porque soy profe de primaria, entonces trato con niños y niñas con TDAH y es algo que yo tenía ahí en la cabeza, pero que al final, bueno, pues lo vais dejando y de manera prácticamente obligada, pues termino con un diagnóstico por TDAH y a raíz de ahí yo empiezo a encajar todas las piezas del puzzle. Para mí fue un alivio porque fue como encontrar respuesta a una vida en general, llena de dificultades, desde que eres un niño, adolescente, incluso siendo adulto. Porque esto es algo que se queda con nosotros para siempre y que tenemos que trabajar. Así que, bueno, pues trabajándolo mucho, con muchísima información, con muchísima consciencia de qué es lo que ocurre en cada momento, intentándonos frenar toda esta impulsividad y dificultad que tenemos a cada momento. Pero en un día a día, una persona con TDAH, lo que le sucede al final es que reacciona rápido a los estímulos o no puede evitar, porque yo te he visto cuando has entrado aquí, súper inquieto, eras como una máquina observando todo lo que pasaba en este espacio y pendiente del mobiliario, pendiente de la pintura, Sí. pendiente de las cámaras. O sea, me ha sorprendido la capacidad de 360 de ver todo en un momento y que todo te llame la atención. Y Eso todo eso es. Tenemos una estimulación constante, una hiperestimulación que incluso luego nos lleva a tener un cansancio brutal porque estamos de manera constante recibiendo estímulos y entre otras cosas eso lo que nos hace es tener dificultades a la hora de podernos concentrar. Imagínate, un niño que está en clase o incluso cualquier
persona, ya pueda ser adulto, adolescente, da exactamente igual. Si tenemos estímulos de manera constante, es muy difícil que nos podamos focalizar en una sola actividad, concentrarnos y poderla desempeñar con total... ¿Cuál es el mito más grande? Tú que eres una persona con TDAH y entiendo que, claro, todo esto no es nuevo para ti y escuchas hablar, ¿no? Sí, A toda la sociedad últimamente que parece como que se está poniendo, digamos, de moda. sí, sí, ¿Cuál es el totalmente. mayor mito en el TDAH? A ver, yo creo que hoy en día aún sigue habiendo mucha falta de formación, mucha falta de conocimiento y uno de los mayores mitos o de comentarios que se tienen que aguantar, ya sea familias, docentes, da exactamente iguales, ese niño es un mal educado y ya está. Ese niño tiene una falta de límites brutales y ni TDAH ni nada similar. Yo creo que esta es una de las mayores dificultades que están afrontando los niños en general, tener que afrontar este tipo de situaciones por parte de adultos que están carentes de esta formación y de conocimiento y que por tanto están enfocándolo mal. Lo están llevando a una decisión por parte de los niños, es decir, que es algo voluntario cuando lo que tenemos que entender es que es algo totalmente involuntario, inconsciente y automático y que no pueden controlar. Entonces, yo creo que eso es uno de los mayores mitos. No entender que esto es una condición neurobiológica y que no hay mala voluntad. Pero ¿cómo diferenciamos a un niño? Vamos con el tema de los niños, que yo creo que esto Sí, a todos los sí. padres, lo comentábamos antes de la entrevista, que yo creo que esto le interesa a padres que tengan niños con TDAH ya diagnosticado, a padres que sospechen si su hijo puede tenerlo o no, a profes que trabajan en las aulas, que son los Sí. que quizá esa herramienta útil, que hablaremos de ella también. ¿Cómo diferenciamos un niño movido entre un niño con TDAH? A ver, lo primero que tenemos que entender es que los niños son movidos de por sí. Es decir, no solo los humanos. Tú piensas en cualquier otra especie, ¿no? Cualquier otro animal y los cachorros son más movidos, más enérgicos. Y eso es algo que tenemos que entender y que ese movimiento constante de los niños al final no lo podemos penalizar. Es decir, cuando a un adulto le molesta el movimiento repetido, constante, que un niño sea inquieto, el problema lo tiene el adulto, que no entiende lo que es un niño como tal. Dicho esto, es cierto que hasta los 6-7 años de edad no lo podemos diagnosticar. Entonces, ¿cómo podemos diferenciar un niño movido de un niño con TDAH? Tenemos que tener en cuenta varias cosas. Una, la persistencia. Es decir, ¿es de manera constante o es un día que está más nervioso, más irascible o más excitado de lo normal? Dos, que hayan pasado ya estos 6-7 años de edad, porque entendemos que hasta que tienen esta edad, todos los niños tienen TDAH. ¿Por qué? Porque la parte afectada en el TDAH es una parte que llamamos corteza prefrontal y que está más o menos formada alrededor de estos 6-7 años de edad, aunque no termina de formarse hasta los 25 años. ¿Qué ocurre? Que antes de los 6-7 años de edad, como te he dicho, estamos ante niños que todos tienen TDAH, pero dada esta edad, donde ya podemos empezar a diagnosticar, un padre tiene que darse cuenta de, ¿hay persistencia? Vale, sí. Y luego, por otro lado, no quiere regularse, no quiere controlar o no puede. Entonces, lo que tenemos que entender es esto, si es una falta de voluntad o es una dificultad real. Y ahí los padres es cierto que tienen una dificultad muy grande porque nadie decide que su hijo o su hija tenga TDAH, pero sí que considero que los profes son quienes tienen que estar formados y dar esa voz de alarma de decir, oye, aquí hay una dificultad real en este niño, sospechamos de que puede que tenga TDAH y empezar a trabajar. Y entonces, ¿qué le pasa a un cerebro de un niño con TDAH? Porque claro, dices que hasta los 25 años no termina de desarrollarse, como hay Sí. diferencia luego entre el TDAH infantil, entiendo, y el TDAH en adultos. ¿Cómo funciona realmente el cerebro de un niño con TDAH? A ver, el cerebro de un niño con TDAH, como te he dicho, está buscando estimulación de manera constante. Pero además de esto, lo que está afectada es la corteza prefrontal. Básicamente los niveles de neurotransmisores como la dopamina o la noradrenalina están afectados y digamos que se pierden por el camino y que no recogen estas sustancias y lo que hace esto es que sea más difícil que ellos puedan controlar lo que ocurre en el resto de partes del cerebro, es decir, a nivel
emocional, a nivel de control de frustración y de su vida en general. Entonces, estos niños lo que van a necesitar son estímulos de manera constante y van a tener una dificultad brutal en lo que son las funciones ejecutivas. ¿Cuáles son las funciones ejecutivas? Vamos por ahí. Planificación, organización, iniciación de tareas, flexibilidad cognitiva, son unas memoria de trabajo, son diversas funciones que tenemos nosotros a la hora de trabajar y que tienen una dificultad en ella brutal. No se me puede olvidar, la concentración es probablemente una de las más afectadas y que tenemos que tener en cuenta, claro, porque los niños con TDAH, la mayor parte de ellos, su principal dificultad está relacionada con este déficit de atención que llamamos, que en realidad es déficit de concentración. Hoy quiero hablarte de nuestro patrocinador, Infinity Growth Marketing. Jesús Roldán, con 15 años de experiencia en el sector, ha ayudado a montones de marcas a conseguir sus objetivos. Captar clientes hoy en día parece una utopía, pero con un buen marketing apoyándote en expertos que de verdad sepan, es la solución. Tiene ejemplos que él mismo te contará de empresas que estaban a punto de cerrar y que gracias a una pequeña inversión con él en marketing consiguieron llegar a unos resultados que ni se imaginaban. Hoy te está regalando una mentoría 1-1, algo que normalmente no hace y es solo para los seguidores de la inmensa mayoría. Te estamos dejando el enlace aquí en descripción y en comentarios para que tengas un 1-1 con él en 60 minutos por un precio, que es un regalo, en el que evaluaréis juntos si de verdad él te puede ayudar. La honestidad de Jesús Roldán traspasa fronteras, todo el mundo en el sector la conoce. Él no te va a coger como cliente si ve que no te puede ayudar, algo que dudo porque es un experto en casi todas las partes. Pero en esa llamada conseguiréis tener un feedback positivo y saber hacia dónde tenéis que ir para conseguir los resultados oportunos. Seguimos con el episodio. ¿Y qué diferencia hay entre el déficit de atención y el TDAH? ¿Es lo mismo? No. La atención es totalmente involuntaria. Es decir, el déficit de atención no existe. Todos tenemos la capacidad de mostrar atención. ¿Por qué? Porque la atención se genera en el momento que hay un estímulo y que nosotros no decidimos poner la atención de manera consciente en algo. En cambio, la concentración es la capacidad de decir, oye, voy a prestar atención durante un largo periodo de tiempo. Y ahí es donde entra la dificultad del TDAH, en prestar atención de manera prolongada. Y a eso le llamamos concentración. Por tanto, deberíamos llamarlo déficit de concentración y no de atención, porque la capacidad de prestar atención es inherente al ser humano, pero la concentración es una habilidad que tenemos que desarrollar. ¿Y cómo se trabaja eso en un niño con TDAH? Porque a mí esto me llama la atención porque, claro, la capacidad de concentración entiendo que va muy unida a lo que pasa en los horarios lectivos del cole, claro, y luego al trabajo que se hace en casa, ¿no? Con esos niños, haciendo un poco, obligándoles un poco a que mantengan la atención o no funciona bien, pues lo pueden percibir como un castigo. A ver, la atención, o sea, lo que tenemos que entender por un lado es que hay una dificultad real, neurobiológica, que el niño con TDAH tiene una dificultad real a la hora de poderse concentrar en una tarea concreta. O sea, a la capacidad de decir, voy a prestar atención a esto durante un largo periodo de tiempo. Tiene una dificultad real. Entonces, ¿cómo podemos mejorar esto? Entrenándolo. Y para ello es fundamental que desde casa entiendan que para ellos es muy difícil y que tenemos que ir mejorando, pero poquito a poco. Al igual que en el entorno escolar. No le podemos exigir a un niño que haga algo que en realidad no puede realizar. Pero ¿cómo diferenciamos si ese niño no lo hace porque no lo puede realizar o porque no lo quiere realizar? Hombre, claro, entiendo que ahí está un poco la dificultad, ¿no? Porque los niños al final son inteligentes, nos miden constantemente a los adultos y pueden estar haciéndonos ver que no pueden, pero realmente a lo mejor es que no quieren. Bueno, yo creo que entiendo que por parte de las familias es algo muy complicado, para eso están los expertos a nivel educativo, psicólogos, etc. Pero sinceramente creo que es muy sencillo también ver si un niño realmente es que no quiere, porque no le apetece hacer algo, o es que no puede. Hay una diferencia brutal cuando tú ves que un niño no puede sostener la atención durante 5, 10 o 15 minutos de duración en una tarea que él decida prestar atención, porque esto no implica que no pueda prestar atención a nada en general. Es claro, decir, o sea, hay diferencia. O sea, en algunas sí que pueden
en otras no pueden. Entiendo que va un poco por si lo que les llame la atención, lo que les gusta o no. Efectivamente. Ahí entramos en lo que puede ser el hiperfoco. El hiperfoco es la capacidad de meterte tanto en una tarea que el resto no exista y que adquieran una concentración brutal. Es decir, que esto no quiere decir que los niños con TDAH no puedan concentrarse en ninguna actividad. Se pueden concentrar, claro que sí, pero en lo que a ellos les interese de verdad, en lo que a ellos les genere estos picos de dopamina, de que sientan que algo les interese, y ahí pueden estar, se pueden tirar horas. Pero esa es la diferencia entre el hiperfoco y la capacidad de podernos concentrar. La capacidad de concentrarnos es voluntaria. Es decir, me quiero concentrar en esta actividad. Y ahí es donde tienen esa dificultad. En cambio, el hiperfoco es algo que ellos disfrutan y en lo cual no tienen que hacer el esfuerzo efectivamente, de concentrarse, ¿no? Eso es, no tienen que tener este esfuerzo de decir, me voy a concentrar, no. Y claro, eso es lo que ocurre, por ejemplo, con el tema de las pantallas. Ellos disfrutan tanto con estos picos dopaminérgicos en su cerebro que lo que les hace es que no tengan que hacer un esfuerzo para poder captar esa atención. ¿Cómo crees que afecta la tecnología, en este caso las pantallas y todo esto, a los niños con TDAH? Pues de manera brutal, pero... Mal, negativamente, entiendo. Sí, efectivamente. Las pantallas son máquinas de captar nuestra atención, ya no solo de niños con o sin TDAH, incluso de los adultos en general. Es más, son máquinas tan preparadas para captar nuestra atención que los máximos directivos CEOs de multinacionales como Google, Apple, Microsoft, Facebook. efectivamente, todos estos directivos viven en una zona específica de Estados Unidos y no llevan a sus hijos a centros donde haya contenido digital. Es decir, ¿De verdad? están tan concienciados de la peligrosidad que tienen que un niño esté inmerso y rodeado por pantallas digitales que van a coles de pizarra y tiza porque quieren evitar el daño en sus hijos. O sea, me estás diciendo que la gente que ha creado esto Sí. hace que sus hijos no lo consuman. Efectivamente. Lo consideran peligroso. Efectivamente, al final quien construye el arma sabe lo peligroso que es y evitan que así sea. Me estás diciendo que la gente que ha creado las redes sociales, que han creado el producto, Sí. Hacen que sus hijos no lo consuman como si esto fuera una droga o algo así. O sea, Sí, claro. es como el camello que vende la droga pero no la consume porque sabe que es mala, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir que en algunos años quizá veamos el impacto y lo perjudicial que puede ser el uso de las pantallas y lo vayamos a evitar, porque creo que nos está fastidiando el cerebro a todas las personas en general, sin importar la edad. No estamos siendo conscientes de ello, pero el impacto ahí está. ¿Cuántas horas podemos perder al cabo del día con las redes sociales? ¿Cuánto nos hace procrastinar? Porque entiendo que una persona con TDAH tiende a procrastinar muchas cosas, ¿no? Muchísimo. Porque se pone a hacer algo, de repente te centras en hacer otra cosa y dejas lo anterior. Y si a eso le sumamos, como dices, el contenido en pantallas, el contenido en redes sociales, claro, es un estímulo más que encima es dopamínico, que te hace seguir ahí. Eso es. Y dejar de hacer cosas que son verdaderamente importantes. Eso es, y ahí es donde entra en juego también la corteza prefrontal. Una de las dificultades que tiene el TDAH es la capacidad de decir, oye, que tengo que hacer esto y me tengo que empujar, poner en marcha la disciplina y el esfuerzo de ponerme a hacer otra actividad. Eso es lo que nos hace cambiar de actividad. Como tenemos esta dificultad en la corteza prefrontal, que es la parte que se encarga de gestionar, es muy difícil que una persona con TDAH diga, oye, que estoy aquí súper a gusto en el sofá, que estoy haciendo scroll, como se dice en Instagram. Y claro, eso hace que sigamos ahí enganchados porque tenemos la dificultad por parte de nuestra corteza prefrontal de decir, oye, tío, que esto no es lo que te apetece, que es lo que tienes que, así que deja eso ahí y ponte a trabajar. ¿Qué es lo que recomiendo para las familias? Que sean ellas las que hagan de corteza prefrontal, es decir, que les empujen a sus hijos a que hagan lo que tienen que y no lo que les plazca o les salga de su felicidad. Pero ¿y cómo hacemos eso como padres? Yo me incluyo, yo soy padre de 2 niños pequeños. ¿Cómo hacemos eso sin que parezca un castigo, sin que parezca algo que el niño perciba que es malo? A ver, tenemos que entender, por un lado, lo
perjudicial que es para ellos este uso de pantallas de manera constante, repetitiva o durante muchísimas horas al cabo del día. Creo que es muy importante también entender que estamos en el año 2026, no en 1952, que las pantallas están con nosotros y que tenemos que hacer un uso de él adecuado, pero no negligente. Es decir, tenemos que controlar este uso de las pantallas sin restringirlo, porque bajo mi punto de vista la restricción no educa y es donde tenemos que entrar, en educar y decir, oye, esto es perjudicial, pero al mismo tiempo puede ser algo lúdico, incluso para saciar el entretenimiento, pero que tenemos que controlar, porque si no le ponemos límites a nuestros hijos en el uso de las pantallas, el efecto que va a tener a nivel cerebral va a ser irreparable, más aún es en cualquier adulto en general, pero en los niños que están moldeando y creciendo y creando su cerebro para el resto de su vida, nos lo estamos cargando. Y esa capacidad de concentrarse se va a ver afectada. ¿Por qué? Porque las pantallas están creadas para adquirir nuestra atención de manera constante y repetitiva. Entonces, tú imagínate, luz, sonido, movimiento, de manera constante. Es súper placentero para nuestro cerebro. Estamos recibiendo picos de dopamina brutales. Entonces, cuando le llegues al niño y le digas, ponte a leer 10 o 15 páginas de un libro, el cerebro te va a hacer, toma, esto me aburre, así que tráeme otra vez las pantallas porque yo a esto no me puedo concentrar. Y ahí es donde tenemos uno de los principales problemas. Insisto, ya no solo en niños, sino en adultos en general, que no somos capaces de estar sin el móvil más de 2 horas o incluso menos sin poder utilizarlo, porque tenemos una adicción. Una dependencia, ¿no? Efectivamente, y ahí es donde entra una de las preocupaciones generales, y entiendo que de ahí también viene esta restricción por parte de los directivos de estas multinacionales que quieren evitar esa dependencia de sus menores de edad. Que ahora me gustaría que habláramos un poco del tema educativo, cómo se puede mejorar en las aulas todo esto, qué hay que hacer y sobre todo que tienen que vigilar esos profesores a los que les delegamos durante una gran parte del día y a lo largo de la vida ese tiempo con nuestros hijos y probablemente puedan ver cosas que nosotros como padres no podemos ver. A ver, lo primero que tenemos que entender es que hay una falta de formación brutal por parte de los docentes. Seguimos teniendo programas universitarios para la preparación de maestros y profesores en etapas no obligatorias sin ningún tipo de conocimiento en estos trastornos de aprendizaje, dificultades, ya sean TDAH, dislexia, discalculia, trastorno específico del lenguaje, y por tanto, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que el sistema educativo a la hora de preparar docentes está totalmente obsoleto y tenemos que prepararles para la realidad del presente donde estamos, que es el año 2026 y donde tenemos todas estas dificultades que sinceramente creo que estaban antes, pero que no se podían identificar. Una vez que tengamos claro que hay unas dificultades y que por tanto tenemos que formar a los docentes, va a ser mucho más sencillo que puedan aplicar estrategias dentro del aula que ayuden a estos niños con TDAH o dificultades similares. ¿Por qué? Porque por estadística tenemos en torno a 2 alumnos por aula diagnosticados con TDAH. 2 de cada 20 aproximadamente. Sí, hay un 5 o 7% de la población infantil que está diagnosticada con TDAH. Es el trastorno del neurodesarrollo más frecuente en la población infantil y por tanto es fundamental que entendamos que a todo docente que se quiera dedicar o que se esté dedicando a la docencia, este es un problema con el que va a tener que lidiar y tratar durante toda su carrera profesional. Entonces, creo que es fundamental que se formen para que estos niños tengan el trato más justo y más adecuado a sus necesidades que ellos no han elegido voluntariamente y que es una dificultad real neurobiológica y que se tiene que trabajar. ¿Cómo puede un profesor, teniendo en cuenta que no existe toda aún esa formación, que esperamos que poco a poco vaya mejorando y se vaya introduciendo en las aulas, pero ese profesor que hoy no tiene esa formación específica, ¿cómo puede ayudar a un niño con TDAH? Pues mira, creo que es mucho más fácil que todo eso. Creo que no hace falta tanta formación en general y creo que
con una gran dosis de empatía, el cambio puede ser brutal. ¿Simplemente empatía? Simplemente empatía. Para mí la empatía es probablemente la palabra más importante en el desarrollo de una sociedad. Y si hablamos de educación, muchísimo más. Pero si lo extrapolamos a las dificultades que pueda acarrear un niño, niña o adolescente con TDAH, con un poquito de empatía vamos a entender que esas dificultades que tenga académicas, sociales o emocionales no son voluntarias y entender que hay algo detrás y poder empatizar para tomar acciones mucho más educativas y no punitivas, que es lo que en muchas ocasiones impera en las aulas de nuestro día a día. Entonces, ¿crees que falta empatía realmente en las aulas? Sí, yo creo que falta conocimiento. Te estoy metiendo aquí un poco en un jardín, pero Sí. bueno, al final hablamos en términos generales, creo que Sí, efectivamente. nadie debe de sentirse mal por esto. O sea. No. Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo estoy en contacto directo con familias y de manera constante me comentan, por ejemplo, ayer, sin ir más lejos, reciben las notas del final de segundo trimestre y una mamá me manda un mensaje y me dice que le han puesto un mensaje en el boletín de notas a su hija donde dice bien, genial, tal, no sé qué, pero para el siguiente trimestre tiene que mejorar la atención. Vamos a ver. Uno, no estás entendiendo que tiene una dificultad real porque es una niña diagnosticada con TDAH, y dos, estás teniendo una falta de empatía enorme porque no te estás poniendo en el lugar de la niña para entender que... ¿Por qué tiene esa falta de atención? Efectivamente. Entonces... O sea, pero la niña está diagnosticada. Efectivamente. Y el profesor lo sabe. Eso es. Entonces, semana pasada, un niño con no solo TDAH, sino un trastorno general de conducta, insulta al profesor, estamos hablando de cuarto de primaria, un niño de 9 o 10 años de edad, y se le expulsa al niño durante 8 días, fuera del colegio, expulsado. Cuando ese niño tiene incluso un informe de un psiquiatra pidiendo que se implante un TIS, que es un trabajador de integrador social. Entonces, no se está teniendo esa empatía, no se está teniendo ese conocimiento de esa dificultad, de esta gestión de impulsos, que es una de las principales dificultades que tienen los niños con TDAH, y como producto de esa acción verbal se le está poniendo un castigo a un niño de 9 años de edad, expulsándole del centro y privándole de esta educación, que es un derecho, durante 8 días. Entonces tenemos un problema real. ¿Y cómo se puede solucionar esa situación que acabas de contar? Porque al final, claro, entiendo lo que dices, ¿no? Que recibe el niño. Es un castigo por su comportamiento, ¿no? Eso es. Pero realmente es un comportamiento que no viene dado porque él quiera, sino por un TDAH. Efectivamente. ¿Cómo se puede solventar un problema así? Porque Bueno, al final entiendo que es complicado, ¿no? Porque esa conducta afecta al resto de los alumnos de clase, Efectivamente. a los profesores, al centro educativo. Efectivamente. O sea, no tiene que ser fácil, pero ¿qué herramientas se pueden...? Cuando tenemos un problema de disciplina, como pueda ser en este caso, lo primero que tenemos que hacer es ir a la raíz. Es decir, ¿dónde está el problema en realidad? Puede ser un problema derivado por su impulsividad, pero puede ser un problema de autoestima, puede ser un problema de tolerancia a la frustración, puede ser que el niño esté más irascible de lo normal, que no tenga nada de conexión con el profe, o que incluso por la relación que tengan entre profe-alumno, el niño esté... A la defensiva. Efectivamente. Entonces, incluso podemos sacarlo aún más e ir a la relación que tenga el colegio con la familia del menor. ¿Por qué? Porque todo esto tiene un impacto bestial en la conducta que tiene el niño, tanto dentro del aula como después en el patio a nivel social. Así que, ¿cómo podemos intervenir? Pues viendo dónde está el problema realmente, atajarlo, porque si no va a ser imposible que de manera punitiva, es decir, castigando a un niño, sin patios, sin excursiones... Eso va a acrecentar su... Efectivamente, eso al final lo que estamos haciendo es trabajar de manera punitiva y no educativa. Tenemos que centrarnos en educar, en hacerles conscientes de que X conductas no están permitidas. Para ello tenemos que poner límites, consecuencias naturales directamente relacionadas con la acción que han hecho mal.
pero evitando castigos donde el principal componente es la maldad, hacer daño, tanto al niño como a la familia. Y eso es algo que tenemos que evitar porque de esa forma no vamos a educar ni reconducir una conducta y no vamos a mejorar. Castigo no nos va a llevar a mejorar ni en el corto ni en el largo plazo. Y los efectos van a ser brutales, tanto en el cole como en el entorno familiar. Entiendo que es complicado, entiendo lo que dices, que al final... Es muy difícil. No es fácil. No es fácil porque cuando pones el límite y se sobrepasa el límite, de alguna forma tiene que haber una consecuencia. Tiene que haber una consecuencia. Claro, cómo medimos esa consecuencia y cómo hacemos que sea para bien. A ver, la consecuencia tiene que estar directamente relacionada con la acción a realizar. Es decir, no tiene ningún sentido que tú vayas a 150 km por hora por la autovía y llegues a tu trabajo y te digan, pues este mes te quito 500 euros de la nómina. Es que no tiene nada que ver. Es decir, los niños tienen que ver una relación entre la acción que han realizado y la consecuencia que se va a aplicar. Y en muchas ocasiones se realiza de manera desmedida y en niños con TDAH hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y es la inmediatez. No podemos castigar una acción que ha ocurrido ahora dentro de 3, 5, 7 o 2 semanas. No tiene sentido. Efectivamente. Para ellos no existe el tiempo a largo plazo, tiene sentido la hora. Y ahí es muy importante poner límites, pero insisto, que estén directamente relacionados con esa acción que se ha hecho mal. E incluso también tenemos que tener en cuenta la voluntad, porque si como producto de esta impulsividad, de esta inexistencia de filtros a la hora de hablar, porque no se ha podido procesar por nuestra corteza prefrontal y pensar, oye, que esto que esto que estoy pensando no lo debería decir. Si como producto de esta falta de filtros yo suelto algo por la boca, de lo cual me puedo arrepentir, pero lo suelto, pues creo que tampoco tiene mucho sentido poder castigar algo donde realmente el niño no ha tenido maldad. Te entiendo. Lo que pasa es que, claro... Es muy difícil, pero por eso mismo es muy necesario... evaluar si hay maldad, no hay maldad, si hay... Consciencia, si no hay consciencia... Si el límite se ha sobrepasado, si no, es complicado. Hoy quiero hablaros de nuestro patrocinador, Urban Culture. Una fábrica española que reside en Cádiz, Puerto Real, donde todo se fabrica a mano y la ropa y los complementos son de máxima calidad. Con el código de descuento Inmensa Mayoría podréis tener un 10% de descuento. También os dejamos el enlace en la descripción. Pasaros por ahí, hay que apoyar al producto español. Seguimos. Si un padre sospecha que su hijo tiene TDAH, ¿por dónde debe de empezar? ¿Hay alguna parte en la que digamos, bueno, pues creo que yo lo detecto? Tengo 2 niños, al final estoy en un ambiente ahora de ese entorno, ¿no? Y es una conversación muy recurrente. Pues a fulanito le han diagnosticado TDAH, pues no sé si el mío lo tiene. Otro te dice, simplemente son movidos. ¿Cómo podemos empezar si tenemos alguna sospecha? A ver, aquí lo primero que tenemos que hacer es ver la persistencia de estas dificultades que estamos observando e intentar entender que a veces es producto de una voluntad, es decir, tengo una dificultad, pero que en realidad no la tengo, sino que la quiero tener. Es decir, que el niño, en ocasiones, puede decir que tiene una dificultad en algo o puede estar mostrando una dificultad en algo que en realidad no la tiene. ¿Para qué? Para conseguir lo que realmente quiere. Es decir, en ocasiones el niño está llamando la atención de algún modo, pero en realidad no tiene esa dificultad. Tenemos que valorar como familias si hay una dificultad real en el control y gestión de nuestras acciones, de nuestras palabras, a la hora de organizarnos, a la hora de prestar atención en una tarea durante un largo periodo de tiempo. Tenemos que ver si realmente esta dificultad es real
o es voluntaria por el niño y está haciéndolo a propósito porque no le interesa estudiar. Pero y entonces, ¿cómo lo...? Te entiendo, pero no lo termino de discriminar. Es decir, un niño, por ejemplo, sí puede hacer una tarea, pero la hace mal adrede o Hombre, dice que no sabe hacerla. claro. ¿Es un síntoma de TDAH? A ver, es que no es tan sencillo que un niño, por ejemplo, no tenga el filtro a la hora de hablar, puede ser una falta de límites. Es decir, que un niño le falte el respeto a su padre o a su madre no implica que tenga TDAH y que no esté filtrando entre lo que quiere decir o lo que no. Claro, no Es decir, debemos de enmascarar todo detrás efectivamente, de la... que no todo es dificultad, que a veces es falta de límites. Los niños hoy en día creo que están acostumbrados a hacer lo que les da la gana en cada momento, porque lo permitimos todo, pero eso no quiere decir que tenga realmente TDAH. tengan una dificultad. Entonces tenemos que diferenciar entre ¿hay una dificultad o es que no lo hace porque no le da la gana? Es totalmente diferente. Para ello, si sospechamos que realmente puedan tener esta dificultad a la hora de gestionar impulsos y a la hora de, por ejemplo, poder focalizar la atención en una tarea concreta que no sea de su interés, podremos hablar con el centro, sospechar del centro escolar e incluso empezar un diagnóstico preciso con psicólogos, neuropediatras, etcétera, y determinar si hay una dificultad real o puede ser una conducta que venga provocada por dificultad emocional o una carencia emocional en casa. O sea, no todo es TDAH. Hay veces que tenemos que ir a la base y ver, ojo, que está ocurriendo algo en casa que le está haciendo al niño que llame la atención de manera constante, que no quiera trabajar en sus actividades escolares y no por ello es TDAH. La diferencia es entre que él quiera, que no quiera o que tenga realmente una dificultad. O sea, hay que intentar ir al fondo a ver si es que no Siempre. quiere porque quiere llamarnos la atención por algo Efectivamente. o es porque verdaderamente no es capaz de concentrarse por... Que pueda ser Efectivamente, un puede ser TDAH. porque quiera llamar la atención por algo o porque directamente tenga una carencia emocional y lo haga de manera inconsciente el llamar la atención tanto en su casa como en el entorno escolar. Es algo que también tenemos que tener muy presente. Hoy en día hay una carencia por falta de tiempo de calidad por parte de las familias, hay niños que pasan mucho tiempo solos, que no se sienten queridos, respetados, que por tanto no crean un vínculo emocional con sus progenitores y como resultado de ello empiezan a llamar la atención con conductas voluntarias. Y ahí es donde tenemos que ver la diferencia entre una dificultad real neurobiológica o que haya algo que tengamos que tratar. ¿Cómo podemos gestionar esos momentos como padres de esas rabietas, ¿no? y todo esto en un niño que pueda tener TDAH o que simplemente ya esté, que ya esté diagnosticado con TDAH? Bueno, yo creo que eso está muy conectado con lo que acabo de comentar y es, ¿quiere el niño tener esa rabieta? ¿Quiere el niño salirse con la suya? ¿Te está negociando? Sí, ¿no? Los niños siempre, yo creo Pues que te están ahí es midiendo y donde negociando, ¿no? Efectivamente, pues ahí el padre es donde tiene que saber realmente qué límites quiere imponer y no dejarse llevar por el chantaje emocional que pueda implicar ver a tu hijo llorar. Es decir, yo creo que hoy en día estamos en una sociedad donde tendemos a permitir más de lo normal y que por evitar un problema, una discusión o que el niño pueda explotar, les damos lo que quieren, pero no tenemos en cuenta el impacto que eso puede tener a largo plazo, como pueda ser, por ejemplo, el hecho de las pantallas, de un uso excesivo, que por no tener una pelea con ellos les tenemos ahí enganchados a ese aparato, pero les estamos fastidiando su corteza prefrontal y su cerebro en general. ¿Crees que hay una sobrediagnosticación debido al tema de las pantallas? Porque yo tengo 40, 32, Sí, nos hemos criado sin móviles, sin pantallas. sí, claro. Yo hay veces que me pregunto cómo lo hacían mis padres. ¿Y crees que todo esto tiene algo de correlación y hay sobrediagnosticación? ¿O? A ver, el TDAH es un trastorno del neurodesarrollo y no está reñido con el uso de las pantallas. Dicho esto, quiero decir que el TDAH es genético, de hecho, en torno al 70-80% de los casos... ¿Es genético? El 70-80% de los casos son hereditarios, eso quiere decir
que si un niño tiene... Epigenético. Efectivamente, está tan relacionado como la estatura que pueda tener tu hijo cuando sea mayor. Entonces, es algo totalmente, no totalmente, es genético en un 80% de los casos y por tanto el uso de las pantallas no va a tener un impacto en que se tenga o no se tenga TDAH. ¿Mm? Eso en la parte, en la gente que, como dices, lo ha heredado y lo tiene. Por eso te Efectivamente. digo, hay una sobrediagnosticación. Creo que en algunos casos se está diagnosticando de manera errónea. Hay un sobrediagnóstico por TDAH porque el ambiente nos está fastidiando la parte encargada de gestionar, organizar y controlar esta toma de impulsos, que es la corteza prefrontal. Con el uso de las pantallas nos están fastidiando esta parte y se están dando casos de diagnósticos con TDAH donde realmente no lo son. También hay muchos casos donde se realizan diagnósticos por TDAH en una sesión de 20 minutos de duración. Eso es imposible, ¿no? Eso es imposible. Para tener un diagnóstico preciso se necesitan 2, 3, 4 horas de entrevistas, de cuestionarios clínicos con neuropediatras, psicólogos, y creo que en algunos casos, por esta condición ambiental que nos está pasando una mala jugada, pues se están dando casos donde se está confundiendo con TDAHs que no lo son en realidad. Pero al mismo tiempo creo que hay un infradiagnóstico en niñas que tienen más un perfil inatento, es decir, que tienen esta dificultad a la hora de poderse concentrar, pero que pasan más desapercibidas porque no tienen conductas disruptivas como las tienden a tener los niños y no se diagnostican como tal. Entonces, por un lado creo que hay un sobrediagnóstico, Sí, y por pero otro lado, por otro lado Fran, creo que hay un porque- infradiagnóstico. De hecho, hay 3 veces más niños diagnosticados que niñas con TDAH. Porque no he entendido esa parte. O sea, hay una parte en las niñas como que por lo que hacen o por cómo actúan no llama tanto la atención su TDAH. Efectivamente, tenemos 3 tipos de TDAH. Tenemos el perfil hiperactivo impulsivo, tenemos ¿Cómo es? Vamos a ir uno por uno. Sí, El claro. perfil imperactivo. hiperactivo impulsivo. Es bueno, pues un perfil más relacionado con esta impulsividad, con esta falta de control de nuestros actos, con una hiperactividad brutal, tanto física como mental, ya siendo un poquito más mayor de edad. Ese sería el hiperactivo impulsivo. Luego tenemos el perfil inatento, que está más relacionado con este déficit de atención, y el tipo combinado, que aúna los dos, el hiperactivo impulsivo y el perfil inatento o déficit de atención. Entonces, lo que ocurre es que las niñas tienden a estar más relacionadas o más encasilladas o tienden a tener más la dificultad de la atención, de la parte atencional, y al tener una conducta más... pasan más desapercibidas por parte del profesorado o incluso a nivel familiar porque no tienen este componente disruptivo que genere molestia en los demás. Entonces, no tienden a tener conductas que den la voz de alarma y que digan, esta niña es súper inquieta, es súper insoportable, y como tienen una dificultad que no da la cara realmente en la sociedad en general, pues hay un infradiagnóstico ahí donde hay muchas niñas que tienen dificultades que nunca se llegan a identificar. Vale, o sea que como que tienden a no ser inquietas, ¿no? La parte Efectivamente, inquieta del TDAH. eso es. Como que no nos damos cuenta porque pensamos siempre se dice que las niñas son más tranquilas. Efectivamente. O sea, cuando No, y vamos a- lo son, normalmente lo son, claro. Siempre se dice, pero... Pero eso no quiere decir que tengan una dificultad propia del TDAH. Entonces, bueno, pues podemos tener niños que tengan el perfil hiperactivo impulsivo, podemos tener niños que tengan el perfil inatento y el combinado que aúna las dos. ¿Por qué se dice que es un déficit el TDAH si realmente no es un déficit? Es una extra estimulación, ¿no? Podría decirse o algo así. Sí, el nombre está mal escogido, es decir, ya simplemente trastorno no es un trastorno como tal, es una condición neurobiológica y al hablar de trastorno creo que hablamos también de un componente de enfermedad. Que no es. El TDAH no es una enfermedad, es una condición neurobiológica que por tanto no tiene cura. Si fuese una enfermedad, tendría una cura o no.
pero no es una enfermedad como tal. Por tanto, el nombre está mal escogido. Trastorno no lo es, déficit de atención tampoco lo hay, porque como te he comentado previamente, la atención es totalmente involuntaria y la tenemos todos los seres humanos. Sería más un déficit de concentración. Y luego al final hablamos de hiperactividad, la H del TDAH está relacionada con la hiperactividad, eso sí que es cierto, pero hay otra pata que nos olvidamos de incluir y es la impulsividad. Para mí la impulsividad es una de las patas que más dificultades y más problemas van a derivar en una persona con TDAH. Claro, porque al final la impulsividad puede hacer que en ciertos momentos digas cosas o hagas cosas que Imagínate no vivir, querías decir, ¿no? imagínate vivir sin filtros entre lo que piensas y sueltas por la boca y los problemas que eso puede derivar a nivel social. A mí eso me pasa. Lo que pasa es que con los años yo creo que lo voy pensando pero hay momentos en los que dices, mira, Yo he vivido voy a decir lo que pienso. Yo he vivido Pero toda- eso es ser impulsivo. O sea, eso puede ser derivado de la hiperactividad. Al final llega un punto en que ¿por qué no voy a decir lo que pienso? Vale, tú ahí me estás diciendo que por qué no vas a decir lo que piensas. Estás haciendo un ejercicio consciente de realmente querer decir lo que piensas. Quieres realmente. Bueno, una vez lo he dicho, me autoconvenzo diciendo que, bueno, que realmente es lo que pienso, que por qué no lo voy a decir. Vale, pero ¿estás seguro de que lo que has dicho era lo mejor que podías hacer en ese momento? O si Seguramente. pudieses volver atrás, Lo lo cambiaría. hubieses querido evitar. Lo cambiaría porque, aunque era lo que yo estoy pensando, sé que a la persona que lo ha recibido no lo ha recibido bien. Vale, pues ahí entonces estás teniendo un problema a la hora de poder controlar las acciones que tú tienes, estás teniendo un problema a la hora de gestionar esta impulsividad y sí que puede estar relacionado con un TDAH por esta parte impulsiva que no puedes gestionar y de la cual después te arrepientes porque si hubieses podido pensar detenidamente que eso va a tener un impacto negativo, lo hubieses evitado y no lo hubieses podido decir. Pero vamos, Pero eso va pasando con los años, yo me voy dando cuenta y evidentemente, claro, voy midiendo muchas veces lo que digo, ¿no? No porque vaya a decir algo malo a la otra persona, sino porque a lo mejor le pillas en un mal momento, no lo recibe de la forma en la que tú pretendes Mira, trasladarlo. te voy a decir una cosa. La sociedad no está preparada para vivir con personas con total sinceridad. Vivimos en un entorno donde se premia ser hipócrita y si eres sincero con tu familia y amigos, vas a tener siempre problemas con los demás. Esto me ha hecho a mí sufrir muchísimo toda mi vida, hasta diría hace 2 o 3 años, donde he tenido problemas a nivel social e incluso a nivel laboral. ¿Por qué? Porque he vivido siempre diciendo que no tengo filtro entre lo que pienso y suelto por la boca y las personas tienden a tomárselo todo de manera personal porque hay que tener muchísima humildad para entender que la persona que te está diciendo algo que no te gusta no está teniendo maldad, sino que simplemente te está diciendo lo que él piensa, pero que no te quiere herir y hacer daño. Pero la realidad es que nos tenemos que amoldar al mundo donde vivimos. Y si vas así por la vida, vas a tener problemas, ya no solo a nivel social, sino después a nivel emocional, porque te vas a sentir mal, te vas a sentir frustrado, arrepentido y podemos entrar en pensamientos en bucle también, que está muy relacionado con el tema del TDAH y nos va a hacer pasarlo muy mal, pero es la realidad. Pero en cierto modo es triste, ¿no? Es muy triste, yo creo que si... O sea, aquí hay que diferenciar cuando estamos diciendo algo de lo que pensamos que es faltar al respeto a otra persona, que evidentemente eso está mal, ahí hay maldad. a cuando yo, por ejemplo, nos sentamos aquí y no te pueda yo decir, hazte así un poquito con la camisa, anda. O sea, yo creo que... Pero estamos en un momento tan delicado, con la piel tan fina, ¿no? Efectivamente. En lo que, por ejemplo, en el tema político, si quieres llevarte bien con todo el mundo, Efectivamente. nadie debe de saber cuál es tu ideología. Eso es. En el fútbol incluso, Sí, algo sí. menos. Pero también parece que no puedes expresar
que yo sea de un equipo y tú seas de otro. Eso es. Yo con el lado, por el lado de la ideología y del lado de lo político lo veo tremendo. Sí, vivimos Pero- todavía en la guerra civil y no, o sea... Entonces, claro, lo que tú dices, para ser feliz hay que callar. Yo creo que en la sociedad actual se premia ser falso, hipócrita, y si eres sincero vas a tener siempre problemas con los demás. Hay tu decisión. Si tú quieres ir por la vida diciendo lo que piensas en cada momento, convencido de tus ideas, de tus pensamientos, pagando el peaje de que puedas tener problemas a la hora de relacionarte con los demás. También te diré que tu familia y amigos que te quieran y que te entiendan de verdad van a saber que no hay maldad, que les quieres ayudar, e incluso a esos que les digas algo que no quieren escuchar, les vas a hacer daño, pero cuando quieran Pensarlo. cuando quieran recibir un consejo sincero de alguien, cuando necesiten una ayuda en general, van a ir a ti porque saben que no tienes filtros, saben que eres una persona que les vas a decir lo que tú piensas en ese momento y que les quieres ayudar de verdad. Entonces, creo que es un arma de doble filo. Por un lado, vas a generar una credibilidad excesiva, o no excesiva porque no tiene nada negativo, pero vas a tener una credibilidad enorme en tus palabras. La gente va a confiar muchísimo en que lo que les estás diciendo lo piensas de verdad, pero aquellos que no tengan la humildad suficiente para encajar la verdad, les va a hacer mucho daño y te van a señalar. Y es una putada, ¿eh? Es una mierda, sí. Yo he vivido así toda mi vida. Desde hace un par de años intento vivir un poquito más tranquilo, intentando tener este freno. Eliges muy bien con quién eres tú y con quién te guardas. Sí, lo que hago es, he aprendido a asumir, a acatar, a entender la realidad de la sociedad en general y a saber que si quieres vivir más en paz y más feliz, pues hay en ciertas situaciones o contextos donde es mejor pasar desapercibido y ser quien eres tú realmente con tus seres queridos de verdad. Con quién te dejas ser tú. Efectivamente, y con quienes te entienden y saben que no les quieres hacer daño y que tú eres sincero con ellos porque les quieres de verdad. Al final es algo similar con los niños. Con un hijo tú le puedes dar lo que él quiera en cada momento o porque les quieres de verdad, o sea, perdón, le puedes dar lo que él quiera en cada momento para que sea feliz, o les puedes poner límites, les puedes... Dar lo que tienes que darle en cada momento, no efectivamente. lo que él quiere en cada Eso momento. es, porque les quieres de verdad. Es interesante, pero bueno, es una de las... Me voy a meter aquí un poquito en la parte... En lo que quieras. En la parte personal, porque me ha llamado la atención, ¿no? Esta apertura que has tenido aquí. Dices que llevas aproximadamente como 2 años en los que has entrado un poco, entiendo, en modo conciencia. Te has dado cuenta de que no a todo el mundo recibe bien tu buena fe, Sí. tu sinceridad. Eso es. ¿Cómo lo discriminas? Ya lo has dicho, porque entiendo que primero mides, ¿no? Sueltas algún... Sabes dónde estás, sabes dónde puedes ser sincero, dónde no te conviene, dónde no te compensa. Y ¿notas que tu vida a nivel, no sé, emocional ha mejorado? Sí. ¿O no? Sí. Creo que es fundamental entender la adaptación al entorno. Creo que en esta vida es muy importante entender que la vida no es como uno quiere, que la vida es como es, y que o te adaptas a ese contexto en general, o si no, pues te vas a llevar por un camino que te va a hacer sufrir. Por tanto, yo lo que he entendido es que hay ciertas situaciones donde es mejor mantenerme al margen, donde tener este freno que con TDAH no se tiene en realidad. Entonces tengo que hacer un ejercicio constante de decir, tranquilo, vamos a frenar, respira, no te merece la pena, vamos a llevar esto por otro lado, porque si realmente quito el freno y meto velocidad, pues
puedo tener problemas con los demás. Y sin maldad, ojo. Sí, que lo Pero haces. es que la verdad duele. Sí, claro. O sea, tenemos que entender que la verdad duele y que en la sociedad creo que hoy en día, menos que nunca, hay humildad. No tenemos esta humildad para encajar que la verdad que nos puedan estar diciendo no tiene maldad. Y bueno, pues eso no lo podemos cambiar ni lo podemos modificar y nos tenemos que adaptar al entorno. Es que yo, ¿sabes lo que pasa? Que también me he dado cuenta un poco que todo depende del momento personal y emocional de la persona que lo recibe. O sea, es decir, tu misma frase con sinceridad y sin ninguna mala intención hacia mí hoy puede recaer de una forma muy distinta que mañana. Pero el problema lo tienes tú. Claro, pero también lo tienes tú. Efectivamente, pero ahí entra también la parte de empatizar. Claro, es decir, tú vas a recibir a lo mejor una mala contestación, una mala cara mía Sí. o una mala acción en función de cómo yo me encuentre en ese momento. Y la evolución perfecta es, antes de soltar, meter el dedo a ver cómo está el agua en la temperatura, ¿no? Sí, es cierto que eso sería una actitud muy inteligente, el ver si una persona va a estar más receptiva o más, sí, va a estar más abierta a recibir esas palabras que quizá no podría encajar en otro momento con la misma facilidad. Pero claro, para eso tienes que ser muy inteligente también, para entender el contexto, el entorno y ver, vale, esta persona en este momento concreto, si yo le soy sincero y le digo algo que no le vaya a gustar, lo va a encajar con humildad, no me lo va a tener en cuenta e incluso va a aceptar el error que haya cometido, me va a dar la razón y juntos vamos a poder progresar. Pero claro, tienes que ser muy inteligente para saber que ese es el momento adecuado, que esa es la persona adecuada, que esa persona está en un momento plácido, donde le puedes decir cualquier cosa y que no se lo va a tomar a nivel personal. Ahí entramos en una inteligencia interpersonal que no es fácil de encontrar, que no es fácil de tener. Me gustaría que habláramos un poquito no sé si quieres, Sí, yo de lo que quieras. del tema de la medicación en el Sí. TDAH. Creo que es bajo mi punto de vista, quizá todo el TDAH, entiéndeme, es importante, pero yo tengo una opinión con el tema de la medicación que creo que hay que tener mucho cuidado, porque la medicación, como hemos hablado antes, que te decía, digo, yo creo que la medicación en este tipo de trastornos, por llamarlos así, no soluciona el problema. Los mete en una habitación, cierra la puerta, pero el problema sigue ahí. Y si el problema no le atraviesas y le afrontas, nunca se va a ir. Efectivamente. Y seguramente cuando abras la puerta ese monstruo va a ser aún más grande. Sí, tenemos que entender que el TDAH no es una enfermedad, por tanto, no tiene cura. Por consiguiente, la medicación no lo va a curar. Pero tenemos que tener en cuenta que la medicación en muchas ocasiones también va a facilitar la vida de la persona con TDAH y va a evitar las consecuencias que podría tener que no hubiese una medicación en realidad. Teniendo esto en cuenta, creo que es una decisión muy personal, muy familiar. El TDAH considero que es un espectro donde hay muchísimos perfiles, ya no solo por que sea un perfil inatento, hiperactivo, combinado, hay muchísimas comorbilidades también, podemos entrar también en la parte de TDAH con alta capacidad. Hay que individualizar el caso y ver, ¿es conveniente tener una medicación o va a ser más contraproducente que se vaya a implantar? Ahí es donde se tiene que valorar, por ejemplo, si este déficit de atención sostenida, esta concentración, va a tener un impacto en cuanto al rendimiento académico que va a derivar en una baja autoestima, en una frustración constante, en problemas a nivel emocional. Y para evitar todas estas dificultades como producto de una dificultad atencional, podemos implementar la medicación y solucionar esta problemática. Pero siempre entendiendo que la medicación no es una cura, que es algo que podemos utilizar,
pero que esto no va a hacer que una persona deje de tener TDAH. Pero en un caso, por ejemplo, de TDAH con hiperactividad, hiperfoco, si se trabaja sin medicación, encontrar ese punto donde se abstrae porque le encanta, ¿no se resultaría mucho mejor que una medicación? Mira, el tratamiento para el... Yo pienso, te pongo un ejemplo, y sin, por supuesto, intentar faltar a nadie, pero yo pienso en los border collie, ¿no? Los perros estos Sí, que sí, valen sí, para sí, las... sí, sí, sí. Para mí esos son perros con TDAH. O sea, tú los ves y dices, es un torbellino. Es que, claro, bien puestos, hacer para lo que están seguramente programados, que es para el ganado en ovejas y tal, Sí. pues son felices. Ahora tú le encierras en un piso y el perro se empieza a morder el rabo. Efectivamente. Que se entienda, vale, la comparación, Sí, sí, por sí, Dios, sí, sí. pero ¿por qué no intentamos un poco a nivel educativo? Yo lo he pensado alguna vez, si un niño es muy bueno en matemáticas y puede tener un TDAH, ¿por qué no le ponemos a hacer matemáticas si no le dejamos? Joder, si lenguaje no le gusta, si naturales no le llama la atención, pero la matemática le encanta. Estás diciendo cosas muy interesantes. Por un lado, es cierto que la metáfora que haces con un border collie es muy acertada. ¿Por qué? Porque ahí estás viendo que hay una necesidad de canalización de energía que se tiene que llevar a cabo. Por tanto, tenemos que entender que el TDAH tiene una necesidad de energía a nivel brutal que de manera inconsciente ellos necesitan para poder regularse a nivel cerebral, estar más regulados. Y eso es algo que tenemos que entender. O sea, no podemos privarles de este movimiento, de esta hiperactividad, porque es una necesidad que va inherente a ellos y que no podemos castigar. Esto ocurre mucho en las aulas. Niños súper hiperactivos, que siéntate, es que no, que no te levantes. No, es que contra eso no puedes luchar. Entonces, por un lado, estoy convencido de que tenemos que entender que no hay maldad, que hay una necesidad brutal ahí de energía y que tenemos que canalizar. Para ello las familias y los docentes tienen que ser los responsables de que esto se dé tanto en casa como en el entorno escolar. Y por otro lado, creo que es muy importante a la hora de realizar un tratamiento en niños o adolescentes con TDAH que se tenga en cuenta que la medicación es una de las patas, pero que hay estudios que nos dicen que el tratamiento con terapia conductual y una formación correcta, tanto por parte de los padres como por parte de los profesores, va a tener un impacto igual o mayor a largo plazo que la medicación como tal. Entonces, creo que esto es un aspecto fundamental, que entendemos que la medicación no cura y que no va a mejorar a largo plazo, y que la terapia y la formación de padres sí que va a tener un impacto bestial y que no vamos a ver en el día a día, pero que si estas acciones correctas desde el hogar durante un día, otro, una semana, un mes, un año, 2 años, sí o sí van a tener un beneficio a largo plazo, y tanto el niño o niña con TDAH como la familia vais a poder ver y valorar años después. Esa mejora la vas a ver 100%. si eres capaz de verla con... Hay una diferencia brutal entre familias que se implican en la educación de sus hijos, que entienden que hay una dificultad y que la quieren tratar y trabajar, y entre aquellas familias que se niegan a que este diagnóstico sea correcto o directamente creen que no es necesario y no la trabajan para nada. El impacto y la diferencia es bestial. Yo conozco de manera directa un niño que el padre además eligió ese cole porque, no sé si tendrá TDAH o no, Sí. pero es un colegio que fomenta lo que te decía, si eres muy bueno en esto y te gusta, te pongo más en esto, no te obligo a lo que no te gusta. Eso es. No sé si esos colegios están un poquito pensados para este tipo de personas, pero yo soy un fiel creyente de que si en la vida a ti te gusta algo, lo vas a hacer con mucha más pasión Efectivamente. que algo que no te gusta. Evidentemente, en la etapa educativa hay que aprender, hay que educarse, hay que también saber el valor de que no siempre hay que hacer lo que tú quieres, hay veces que hacer
toca hacer lo que no te apetece, Pero fomentar ese tipo de educación a mí me gusta cuando me la cuentan. No la he vivido, ¿vale? Pero no sé cómo se podría encajar esto para que al final yo entiendo que no se discrimine a niños con TDAH de niños con no TDAH. O sea, no hacer una educación separada, aunque en cierto modo pueda ser incluso necesario, pero que al final pueda convivir para que esa etiqueta a ese niño no le marque para el futuro. Porque de esa parte también me gustaría que habláramos, sobre todo tú, desde tu experiencia personal, en el momento que te diagnostican TDAH y te ponen esa etiqueta, porque al final inevitablemente la sociedad te pone esa etiqueta, ¿crees que se acrecenta? Yo hay veces que digo, joder, parece que me duele la cabeza y me empieza a doler más. Claro. A ver, creo que por un lado es muy importante entender que si un niño, un adolescente, una persona en general tiene una virtud o es bueno en algo, eso es una habilidad que tenemos que desarrollar y trabajar aún más. Es decir, tendemos a reforzar únicamente nuestras dificultades, pero creo que es un error más aún en niños con TDAH. ¿Por qué? Porque si vemos que un niño es bueno en algo, si vemos que un niño se le da bien el inglés y que lo disfruta, le podemos apuntar a clases de inglés para que refuerce esa habilidad. Y ahí es donde va a encontrar ese interés, donde va a poder incluso entrar en un estado de hiperfoco y poder tener una relación más agradable con esa asignatura o con esa vida en general. En los coles tenemos que tener en cuenta que hay una educación que está totalmente obsoleta. Es decir, en la mayor parte de colegios, primaria y secundaria, nos encontramos con un sistema educativo tradicional que se lleva impartiendo desde hace 50, 70, 80 años atrás, y estos sistemas educativos no son nada favorables para niños o niñas con TDAH. ¿Por qué? Porque no podemos esperar o pretender que un niño con TDAH con 9 años de edad esté sentado en una silla como un mueble durante 5, 6 o 8 horas del día sin moverse y estudiando, escribiendo. Eso es imposible. Los niños no son... Pero un niño con TDAH y un niño sin TDAH. Efectivamente. O sea, que no hace falta que... Sí, efectivamente. O sea, los niños son más enérgicos y necesitan esta movilidad. Pero niños con TDAH aún más, porque necesitan el movimiento constante para regularse a nivel cerebral. Por tanto, ¿qué tipo de metodologías o sistema educativo les vendría mejor a estos niños? Metodologías más activas, metodologías basadas en proyectos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo. Un aprendizaje donde se les pongan objetivos y trabajen de manera conjunta para lograr estos objetivos propuestos y donde no sean entes pasivos, receptivos de información constante, donde después se les diga vete a casa y ponte a estudiar cuando realmente no saben ni en qué consiste eso. Se pongan a leer de manera repetitiva una información y 2 días después vayan al examen a vomitarlo y no sepan ni lo que han escrito ni lo entiendan jamás. Entonces creo que tenemos que darle una vuelta al sistema educativo porque no les está haciendo bien tanto a niños con o sin TDAH. ¿Crees que no interesa? Pues... Apartando el TDAH. ¿Crees que...? Porque desde muchos puntos de la sociedad se dice que el sistema educativo está obsoleto, que... Pues lo hablamos mucho, yo lo he hablado en varios podcasts, que no tiene sentido que tú salgas del instituto, ya no te hablo del colegio, sin saber qué es una nómina o qué son los impuestos o para qué sirven. O sea, y si te sepas las partes de un árbol, la raíz, que la raíz es importante porque chupa el agua, porque... ¿Crees que no interesa? Porque al final, mientras que estamos poniendo el foco en esto, no estamos creando... Nos meten en una caja que parece libre, pero no es libre. Mira, yo creo que la educación debería basarse en adquirir habilidades que nos hagan afrontar el día de mañana con una mayor facilidad. Total. Es decir, tenemos que adquirir
habilidades, destrezas que nos ayuden en el día a día, como pueda ser entender una nómina, relaciones sociales. Una entrevista de trabajo. Efectivamente. Incluso a nivel financiero, inteligencia financiera, sabernos cómo... Entonces, yo creo que nunca podremos llegar a una educación de calidad si no nos planteamos qué es lo que queremos que adquieran estos niños cuando estén en el mundo laboral, social, la sociedad en general, dentro de 20 o 30 años. ¿Qué son las habilidades más importantes a las que van a tener que hacer frente? Y en función de eso, amoldar ese sistema educativo a lo que queremos que ellos tengan. No tiene ningún sentido que sigamos haciendo hojas y hojas de multiplicaciones, de divisiones, de restas en hoja y papel cuando... En el móvil tenemos una calculadora que nos la hace. Efectivamente. Es decir, tenemos que... Sí que comprendamos por qué se multiplica y por qué se resta y por qué se suma, ¿no? Está bien. Además, yo creo que... O sea, con eso no quiero decir que no se tenga que trabajar en las matemáticas. Yo creo que es una habilidad que se tiene que potenciar, pero la podemos dirigir mucho más a cálculo mental, a solucionar problemas en general, pero creo que seguimos haciendo las cosas como se hacían 50 años atrás porque se vienen haciendo así. Y como siempre se ha hecho así. Efectivamente, y no nos planteamos qué utilidad va a tener eso en la vida de ese niño cuando salga del colegio, del instituto, empiece la universidad. Es que no va a realizar una división nunca más. Yo, mi hijo, mira, te voy a contar algo. Yo, mi hijo mayor, en los traslados al fútbol, vamos los dos en el coche en el momento, ¿no? Sí. de la semana. Y por entretenerle, porque hay veces que es cierto que sale un poco cansado para que no se me duerma. Entonces, Claro. yo digo, tengo que darle actividad para que él en el coche al final no me traquetee o no. Y entonces empecé hace como 2 años, cuando tenía 5, a enseñarle a sumar mentalmente y a restar mentalmente y luego a multiplicar. ¿Qué pasó? Que cuando o sea, ya sabía sumar, primero le enseñé a sumar, luego le expliqué qué era restar y por qué, y 10 menos 5, 5. Cuando llegó el momento de las restas en el cole con llevadas, como le dicen, tenía un lío el pobre, no lo entendía. Claro. O sea, me decía, papá, es que no lo entiendo, si es que, ¿por qué tengo que hacer todo esto? Si... Entonces, yo basé un poco ahí esto, que no es que yo sea docente ni mucho menos, ¿no? Pero yo decía, digo, yo no quiero que mi hijo, o sea, yo quiero que mi hijo sepa sumar y sepa restar, pero quiero que sepa qué es sumar y qué es restar. Eso es. O sea, no quiero que se sepa la tabla del 4 como la aprendíamos toda la vida de memoria, sino que comprenda que 4 y Eso el es. por Eso es. es porque Implica, es 4 claro. veces 4. Claro, yo entiendo que eso es difícil porque también tienes que buscar un sistema en el que todos los Hacerles niños... pensar. Claro, pero no sé, sí, yo le daría una vuelta al sistema educativo sin duda porque creo que nos hace que mejoremos. Que no digo que nos haya ido mal como país y seguramente pueda mejorar, irá mejorando si no nos demos cuenta de esos pequeños avances. A mí me llama la atención que lo que te decía, que no me lo has dicho porque nos hemos liado con otra cosa. ¿A ti en el momento que te ponen la etiqueta del TDAH, ¿con cuántos años te diagnostican? Hace 3. ¿Hace 3? Sí, 28 o 29, sí. Sí, a ver, yo lo sospechaba durante... Me he tirado a lo mejor 10 años pensando que tenía ¿Sí? TDAH. Sí, claro. ¿Cómo das ese paso para como tus padres? O sea, ¿cómo es todo esto? Explícamelo. Bueno, pues yo tuve problemas a nivel social, laboral y... ¿Se pueden contar Bueno, sin profundizar? problemas, sí, de relaciones con los demás, por esta impulsividad, por esta inexistencia de filtro a la hora de hablar. También tengo... Pero porque ibas por la calle diciéndole... No, a nivel Tú eres un laboral. gilipollas. No, pero creo que, como te he dicho, a nivel social, laboral, no tenemos la suficiente humildad para encajar que podamos estar haciendo algo mal. Entonces, cuando llega alguien y te dice, oye, que quizá esto no esté haciéndose bien, que quizá tengamos que ir por acá, pues puedan pensar, este es un niñato, ¿qué me viene a mí a decir si llevo haciendo esto yo 30 años? ¿Y no lo toleran? Es difícil encajar. ¿Cómo va a encajar una persona? Yo lo entiendo perfectamente. Es decir, es como si tú sales a la calle y te llega un chaval con 20 años y te dice cómo tienes que aparcar. Pero es que a lo mejor has aparcado mal. Pues que le puedo escuchar, ¿no?
pero tienes que tener mucha humildad para no pensar, este es un niñato y me está diciendo que he aparcado mal cuando llevo conduciendo antes de que sus padres fuesen novios. O sea, hay que tener mucha humildad para pensar que quizá lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal. Y más aún cuando quien te lo está diciendo podría ser tu hijo o tu nieto. Entonces, Es difícil, ¿eh? efectivamente, Que claro. te- mira, a mí que Claro, pero tienes que hacer un ejercicio de humildad y de Pero, conciencia. y pero fíjate decir- qué punto, yo ayer, es que me lo estabas contando y ayer voy con la moto y veo que viene una furgoneta de frente por prohibida. Y, Vale, pero está haciendo algo mal esa persona. claro, y dudé, en situación normal es como, no sé si te has dado cuenta que vas por prohibida. O sea, le iba a pitar y decirle, no, digo, Claro. joder, lo mismo se lo toma mal. Y, No, pero está y entonces bien. me hice así, me eché a un lado Bueno, y dejé que pasara. pero yo creo que estaría bien que le dijeses, oye, no sé si te has dado cuenta. Es diferente que. Pero estamos en un momento de crispación que, Sí, que lo mismo se baja la furgoneta y se lo toma mal. Sí, y- sí. Y a veces es más inteligente, quizá. me eché a un lado y, Eso es, y que se lo diga a otro, claro, ¿no? Efectivamente. Tenemos la piel muy fina hoy en día y creo que es algo que tenemos que entender porque si no, pues. Y entonces cuando, que te contaba aquí Sí, mi rollo. a ver, yo tuve este problema y luego por otro lado también soy hipocondriaco. Tengo un miedo terrible a enfermar. ¿Sí? Sí, y por un poco esta gestión emocional que no puedo controlar, pues empecé a ir a terapia y empecé, pues ahí empecé a trabajar y de ahí derivó que quizá podría tener un TDAH. Me valoraron la posibilidad de realizar un diagnóstico y bueno, a pesar de que yo ya, como soy profe, lo llevo viendo en las aulas y entiendo lo que es durante todos estos años atrás, lo sospechaba, pero no lo necesitaba realmente. Me realizaron este diagnóstico, para mí fue como encajar las piezas del puzzle, entender que todas estas dificultades que había tenido a lo largo de mi vida y que estaba teniendo incluso teniendo 28 años de edad, me estaban haciendo tanto daño que si las hubiese podido solventar o tratar desde que tenía 10 años de edad, no hubiese sufrido tanto como había sufrido en mi vida en general. Y a partir de ahí, pues me empiezo a formar, estudio un máster en orientación educativa familiar, me especializo en TDAH y quiero ayudar a todas las familias posibles, incluso formando a docentes, para que estos niños tengan un trato justo y no sufran todo lo que he sufrido yo sin entender por qué la sociedad era diferente y no entendía cómo era yo en realidad. Es complicado. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Es complicado porque al final es como querer salvar un poco, o sea, que nadie pase por lo que tú pasaste, entiendo. Sí. O sea, esa es mi misión. Intentar ayudar a las familias para formarles y que sus... ¿Cómo las ayudas? ¿Qué herramientas tienes actualmente? Porque Bueno, pues- no hemos dicho que tienes una cuenta de Instagram Sí. en la que subes contenido que fue como nos Sí. conocimos, que Sí, llama sí, la atención. Sí. Creo que tienes que empezar a ponerte ya un poquito más Sí, a pie de sí, cámara. Tengo que... Tienes, pero, tienes pero dotes de... ahí entra un poco la inseguridad, esta falta de Pues confianza. hay que atravesarlo. Sí, el miedo hay que atravesarlo, pero a veces es complicado y ahí estoy haciendo mi... ¿Cómo es la cuenta? Bueno, se llama Cerebro Inquieto. Cerebro Inquieto. Que la Eso gente la es. busque en Instagram porque subes contenido, yo lo he visto, y si lo ves con calma, todos esos posts tienen Sí, muchísimo sí, sentido. sí. Pero tienes más herramientas que me has dicho ahora Sí. que no conocía. A ver, tengo otra plataforma que se llama Cole para Mamás y es una plataforma digital donde de manera continua les explico a los padres qué es lo que ocurre en cada momento y saber cómo tienen que actuar. Al final las familias son realmente las implicadas que quieren mejorar el día a día de sus peques, de sus hijos, pero no tienen esta formación. Es más, en muchas ocasiones son los niños quienes van a terapia, pero ellos no se forman como tal y el impacto que tiene cómo una familia trata a un niño o niña con TDAH va a ser brutal ya no solo en ese momento, sino a largo plazo cuando ese niño sea adulto. Por tanto, mi objetivo aquí es dotarles de herramientas tanto a la hora de educar en el hogar, a la hora de establecer pautas de rendimiento académico y quizá lo más importante a la hora de gestionar su mundo socioemocional. O
Subo vídeos, contenido de 30 a 40 minutos de duración, diferentes temáticas de estos bloques. También traigo expertos en TDAH que realizan sesiones en directo para que las familias les puedan ayudar. Y es una comunidad súper chula de familias implicadas que quieren mejorar la vida de sus niños. Cuando te implicas a nivel personal de esta forma, con Sí. familias y con niños, es difícil no echarte en tu mochila esa piedra de responsabilidad del problema que estás viviendo de ese paciente, por así decirlo, o de esa persona a la que estás ayudando. Bueno, al final peco bueno, me implico todo lo que puedo y más, siempre estoy abierto a ayudar a cualquier familia de manera altruista, vamos, por amor al arte, y para mí no hay mayor placer que el reconocimiento y la satisfacción de saber que estás ayudando a los demás. He entendido que en la vida no hay nada como sentirse bien y orgulloso con uno mismo, y en eso estoy trabajando y no hay mayor gratitud que una familia, ya sea de mi cole para mamás, de mi proyecto de Instagram o incluso de mi cole, donde yo trabajo como docente, que me vengan y me digan: oye Javier, millones de gracias, no sabes lo agradecidos que estamos por tu trabajo, y esto es a mí lo que realmente me llena y me da la gasolina para poder seguir trabajando para ayudar a... Es admirable eso, ¿eh? Porque al final entiendo que tiene que haber una parte económica, como es Sí, lógico, no, y la pero, hay. pero no es lo que te mueve a esto, y a La mí, hay, yo no, admiro a la gente que al final hacéis este tipo de cosas un poco, porque el sentimiento de ayudar a otro Sí, es el que realmente te llena y te... Efectivamente, creo que al final tengo que poner en valor mi trabajo. De hecho, en algún caso he tenido que poner precio a mis servicios, porque si no me estaría... No le damos valor, sino, o sea, no le damos valor. La persona que lo recibe no le da normalmente el mismo valor a Si algo es que gratis, paga. sí, efectivamente. Por eso pongo un precio también a mis servicios, porque creo que sería una falta de respeto hacia mí mismo y hacia mi profesionalidad, pero no es lo que realmente me mueve y ese no es el principal motivo, porque como te digo, incluso de manera egoísta, probablemente lo que me hace feliz de verdad es ayudar a los demás. Es como me siento. ¿Ese cambio lo has tenido a raíz del diagnóstico en TDAH? No lo creo. Yo siempre he sido una persona, de hecho, cuando me casé hace ya casi 2 años, tuvimos diferentes discursos en la ceremonia, y al terminar la ceremonia, mi suegro me dijo: ¿se han puesto de acuerdo a la hora de hablar de ti, tus amigos, tu padre, tu novia? Y dije: no, para nada. Y me dijo: es que todos los discursos iban relacionados con lo que te gusta ayudar a los demás. Entonces, creo que es algo que he tenido siempre dentro de mí, tengo mucha empatía, mucho... Bueno, es lo que realmente me hace feliz. Cuando me pongo mucho en la piel de los demás, y si tú a mí me dices que necesitas ir a por tu hijo a Valencia ahora, cojo el coche y me voy contigo y le recogemos y le traemos aquí, porque creo que no hay nada más especial como sentirte útil ayudando a los demás. El dinero, ¿qué te va a dar? Dinero para ti, pero eso al final es un poco egoísta, es un poco de satisfacerte a ti de manera individual, pero creo que el placer de saber que eres útil lo recibes ayudando a los demás. Y a mí eso es lo que realmente me llena, sentirme útil, sentirme bien conmigo mismo. ¿Cómo te ves dentro de 10 años? ¿O cómo te gustaría verte? Pues no lo sé, la verdad. Es una incógnita total, porque mi cabeza no para, es decir, soy cerebro inquieto, me atraen muchas cosas, estoy muy empapado en el mundo de la educación en general, sé que voy a vivir muy anclado al mundo de la docencia, del TDAH, de cualquier aspecto que esté relacionado con el mundo de la educación. Va a ser un ámbito donde voy a disfrutar y donde voy a querer estar. Así que no sé dónde me veo, pero la verdad que yo siempre digo que cuanto más alto apuntes, más alto llegas. Así que
dependerá también un poco de los techos que yo me quiera poner y de la confianza que tenga en mí mismo para querer crecer. Quiero hacer una mención especial aquí a Lucía y Álvaro, que me han ayudado especialmente a preparar esta entrevista, porque este podcast más que una entrevista, porque les encanta el tema del TDAH, en especial a Lucía, que es la que sé que se lo ha currado. Álvaro siempre me ayuda, Lucía es su chica. Pero ahora ya en esta parte a mí me gustaría un poco más, aparto el papel y nos vamos a un TDAH adulto. Me gustaría que contaras situaciones personales que te han llevado a este TDAH, o crees que han sido el TDAH. ¿Qué han sido? ¿Cómo las has solventado? ¿Qué consejos le podemos dar a la gente que pueda incluso sospechar tener ese cerebro inquieto, ¿no? Sí. A ver, bueno, soy muy despistado. Mi cabeza es un desastre. Va a 1000 por hora, tengo millones de cosas en la cabeza y es muy difícil gestionar. Soy tan despistado que, no sé, en algún momento recuerdo, viví en Irlanda unos años y se me olvidó la maleta al venir aquí y me vine sin maleta. Y en otras ocasiones... ¿Cómo va? Para. O sea, Sí, te venías de Irlanda aquí y se me olvidó la maleta y no me la traje. y llegaste al aeropuerto, te subiste al avión. Sí, nada. En otra ocasión se me olvidó la mochila en la puerta de embarque con el ordenador y demás. Soy muy despistado. Otra vez dejé las gafas de sol en el capó del coche y luego las vi en la autovía volar. Un día puse una pizza en el horno y me fui de casa. Y cuando llegaron mis padres media hora, una hora después, estaba el horno pues quemado y... O sea, la cabeza es una locomotora que no frena y en esto creo que es muy importante ser consciente y ayudarte a regular. Mi chica, por ejemplo, es totalmente diferente a mí, es muchísimo más tranquila. ¿Es tu contrapeso? Sí, claro, efectivamente, me ayuda muchísimo a vivir, a bajar las revoluciones de mi vida y a vivir más tranquilo en general. Una dificultad que tengo es que no paro. Es decir, la hiperactividad física es mucho más presente en niños y adolescentes, pero a medida que te vas haciendo mayor, esta hiperactividad pasa a ser más cognitiva o mental, es decir, que está en tu cabeza. Y claro, pues es algo que tenemos que controlar porque al final no descansas, estás constantemente con tu cabeza por todos lados, ideas, cosas que tienes que hacer y no descansas. Y esto es algo que tenemos que regular y controlar porque al final creo que no es sano y necesitamos frenar. ¿Cómo frenamos? Porque yo me estoy sintiendo identificado contigo en muchas de las cosas que me dices. Cuando lo sepas me lo dices. A mí me encanta todo. A ver. Pero de hecho cada vez que tengo algo nuevo, no nuevo, una novedad en mi vida, como que me obsesiono. Claro. Eso está genial. Últimamente duermo mal por la noche porque, bueno, en el tema empresarial estoy con muchos proyectos importantes y grandes a la vez guay. y eso me está generando despertarme a la una de la mañana. Al mismo tiempo te genera la dopamina el interés para poder funcionar. Es que si no, no podría. Claro, pero, claro, tirarme 10 días o 15 que llevo durmiendo cada hora, o sea, cada hora me despierto y no sé por qué. Pero ahí quizás hay algo que tienes que mirar. Es decir, eso tampoco es normal, ahí hay alguna preocupación. Llevo ya dos días que solo me despierto una vez a las 4 de la mañana pero me he tirado 10 días preocupado porque digo, joder, ¿qué me está pasando? Porque claro, dentro de que sé que tengo mucha responsabilidad y quiero terminarlo, me pongo unas expectativas que... muy altas. A veces tengo que decirme, Jesús, no te flipes. Sí, pero yo creo que... me doy cuenta de eso, pero... Pero yo creo que cuanto más alto apunte, más alto llegas también. Sí, eso está claro. Pero también es lo que tú dices, ¿cómo se desconecta de esto? Porque yo no soy capaz de desconectar. Pues fíjate, a mí me ayuda muchísimo hacer deporte y darte un paseo por la naturaleza. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una perrilla y de hecho, el salir a la naturaleza con tu mascota, con tu pareja, con tu hijo, con tu hija y olvidarte del móvil durante 2 horas, dejarlo en el coche, porque es un ejercicio que podemos realizar. Si no eres capaz de estar pendiente del móvil, oblígate a ello, déjatelo en tu casa, déjatelo en el coche y darte un paseo por la naturaleza te va a ayudar a desconectar e incluso a conectar, porque en esos ambientes es donde estoy seguro de que te van a venir las ideas más... Las mejores. Efectivamente, porque tu cabeza está en otro modo, está mucho más tranquilo
y no está disperso ni entretenido con estímulos externos que no nos dejan Pero es una reflexionar. putada, porque ahí a mí se me ocurren los mejores invitados para el podcast. Efectivamente. Las mejores ideas para mis negocios, pero no, si no tengo el móvil, ¿cómo las apunto? Y cuando llego al coche, créeme... Se te ha olvidado. Me han pasado otras 50. Sí, ¿sabes? no, es cierto. A ver, Una bueno, libretita. puedes poner... Una Sí, libretita. a ver, la libretita es cierto ¿Cómo que... lo haces tú? ¿Cómo lo haces? Pues yo me lo escribo, yo tengo un grupo de WhatsApp conmigo mismo que meto a otra persona y la elimino y lo tengo fijado en mi WhatsApp. Tengo una conversación conmigo mismo donde voy escribiendo las ideas que se me van ocurriendo y de esa manera, pues, esa es mi libreta. Y lo que me hace... Cuando tengo una idea, ¡pum! Y lo pongo ahí y ya está. Lo tienes exactamente igual, ¿no? Yo tengo 2. Yo también tengo 2. Y es una putada porque... Pues qué bien. Pero no me acuerdo luego de lo que... de encontrar. Escribo tantas cosas Efectivamente, que... a mí me pasa un poco igual. que son un poco putada. ¿Qué cosas así, no sé, más, que te llamen más la atención? Esto de la maleta me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dejarte la maleta en otro Soy país. un desastre, sí. ¿Qué más cosas, no solo de despistes, ¿vale? De hiperfoco, ¿cómo te hace mejorar ese hiperfoco a nivel profesional, a nivel personal? Pues fíjate, tengo mucho hiperfoco también con el tema manual. Es decir, el tema de las reformas. Hace poco mi hermana ha reformado su casa y le he quitado todo el gotelé de un piso de 4 habitaciones. Y es algo que me hace conectar con esa tarea de una manera tan brutal que desconecto con lo demás. Entonces ahí entro en el tema manual, cuando me obsesiono con algo, pues me hace... Olvidarte de lo demás. Efectivamente. Es una tarea que al final, a pesar de estar muy hiperfocado, me hace desconectar del mundo en general, que me ayuda muchísimo. El tema del deporte también es cierto que lo he trabajado, ahora lo he dejado un poquito más, porque perdí un poco de motivación, hacía carreras y demás, pero que es algo que te ayuda muchísimo teniendo TDAH a regularte a estar más calmado y regulado a nivel emocional. ¿Ayudas a adultos con TDAH o solo a niños? De momento no, niños y adolescentes. Adultos podría ayudarles con mi experiencia personal a tener una mayor conciencia, pero nada más. ¿No te ves aún en ese mundo? No. Sinceramente, lo que realmente me llena son los niños. Irte a la raíz. Quizá ¿no? quizá lo vea más un sector más vulnerable. Creo que son al final víctimas del entorno que les rodee, y ahí es donde yo quiero ayudarles para que sufran lo menos posible, ayudando a sus familias y a sus profes a que tengan conductas pues mucho más correctas con ellos. Quizás ya. 1 hora y media he conseguido retenerte en esta Pues, silla, en esta mesa. Ya estaba sufriendo un poco ya, ¿eh? Sí, Ya te estoy viendo estoy ya un poco más... No sé, o sea, al final creo que hiperestimulado, estoy ya con fatiga mental y sí que es algo que me ocurría también cuando empecé a aprender inglés. Me ponía una peli en inglés con subtítulos en español, luego me lo cambiaba en inglés, subtítulos en inglés, y sufría un montón cuando acababa un episodio porque mi cabeza iba a tope y estaba reventado. Pues ahora me siento un poco igual, pero bueno. O sea que te he sacado toda la información de esa cabeza. Bueno, ¿Me he dejado algo? Algo habrá por ahí, pero... Lo dejamos para otro episodio. Sí, en cuando otra quieras, temporada. un placer, encantado, y nada, pues intentando aportar un poquito y ayudar a estas familias con TDAH, porque hay mucho que aprender, hay mucho que trabajar y lo más importante, hay muchísimo que mejorar. Y ahí estamos. Muchísimas gracias, Javier. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. No sabes lo que he disfrutado de esta entrevista y lo que he disfrutado los 2 días anteriores, porque es un tema que he ido poco a poco conociendo y me ha ido llamando la atención. Eres una gran persona. Muchísimas gracias. Admirable un placer, de verdad. Admirable esa parte de querer darte a los demás. Creo que hace en el mundo hace falta gente así. Y te deseo todo lo mejor y espero ver Estamos en contacto, pronto vídeos en ese canal. Lo veremos. Mente Inquieta. Lo veremos. Y pues nada, un placer, de verdad. Muchísimas gracias por darnos visibilidad a algo tan común en la sociedad actual, y estamos en contacto para
poder ayudar. Muchísimas gracias.